En esta conferencia veremos la situación de las mujeres en las carreras STEM, en España y en la Universidad Pública de Navarra. Nos centraremos en la situación de los grados en las escuelas de ingeniería de la Universidad Pública, especialmente en mi escuela, en la ETSID, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Informáticos y de Telecomunicación. Veremos cuáles son las causas de por qué no se eligen las carreras STEM hoy en día. Comentaré la iniciativa de la Real Academia de Ingeniería, la RAI, para fomentar las ciencias en las niñas y en los jóvenes en general. También hablaré de la situación en la Unión Europea, comentando distintos estudios que se han realizado sobre la falta de estudiantes en STEM. Las razones son muy complejas, son sociales, culturales, de estereotipos, y la realidad es que hay muchísimas mujeres en carreras de ciencias sociales, pero no en ingeniería. Entonces tenemos que ver qué es lo que ocurre. Hay una falta de referentes, y si no hay maestras, no hay alumnas. Y también hay una falta de comunicación. No sabemos transmitir qué hacemos en ingeniería y tenemos que transmitir que la ingeniería sirve para mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo cómo lo hacemos. Por último, hablaré de la situación en la Unión Europea y también comentaré cómo se va a potenciar las ciencias en la Universidad Pública de Navarra. Especialmente hablaré de distintas mujeres y científicas, tecnólogas de la universidad, que han hecho distintas actividades muy importantes para mejorar la situación de las ciencias en la universidad. Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos un viernes más a estas sesiones que, os recuerdo, están organizadas por Jaquión y además hoy hemos conseguido poner para que quede claro que el viernes pasado se nos olvidó. Y bueno, ya que tenemos aquí una representante además de Fundación Caja Navarra, además de reiterarle el agradecimiento por acogernos y apoyar estas sesiones de Jaquín Miña, pues y antes de pasar a la presentación de la sesión de hoy, ella os quiere transmitir un pequeño mensaje que tiene que ver también con todo esto de la ciencia, la cultura, incluso las mujeres, que nadie se sienta ofendido, pero bueno, como hoy además va un poco de las mujeres, pues os quiere transmitir también alguna información sobre alguna otra actividad que ellos han organizado en torno a este tema. Raquel. Gracias, Iciar. Nada, no os quiero robar mucho tiempo, muy poquito. Mira, comentaros, precisamente la sesión de hoy vais a trabajar con Silvia y, bueno, pues tiene que ver mucho con la presencia que cada vez más las mujeres, y hablo en plural, estamos teniendo en ámbitos, bueno, pues en este caso de las ciencias, ¿vale? Y hay otros ámbitos, como por ejemplo la cultura, y dentro de la cultura el mundo de las artes plásticas y de la ilustración, que generalmente siempre ha sido un ámbito pues muy copado por los hombres, ¿vale? Entonces, el 5 de marzo, sí, el 5 de marzo a las 7:30, por si os interesa a todos y a todas, vamos a tener una mesa redonda, una sesión con mujeres ilustradoras, ¿vale? Con mujeres que están siendo muy pioneras en este campo, igual alguna de vosotras lo conocéis, va a ser Miriam Cameros, Lievana Goñi y Leire Urberts. Igual de Miriam Cameros os suena La princesa que no quería comer perdices, no sé si os suena, ¿no? Pues os lo recomiendo. Son pequeñas ilustraciones, pequeños cuentos, diferentes formas de enfocar el feminismo, el sentir de lo que estamos viviendo, pero visto por estas mujeres jóvenes, comprometidas, ellas son activistas y bueno, pues igual os puede interesar, simplemente como un ámbito que os gustaría tocar, más para aportar. Entonces, bueno, que todas invitadas, 5 de marzo a las 7:30. Pues muchas gracias, Tinel. La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Vamos a ver si nos animamos y venimos. Muy bien, gracias, Raquel. Bien, pues efectivamente la sesión de hoy va de ciencia, pero también de mujeres. Y bueno, como siempre os digo, pues tenemos la suerte de contar en todas las sesiones y hoy también, pues en general con grandes expertos en las temáticas sobre las cuales va la sesión. También, como os digo siempre, los currículums suelen ser muy extensos y pues no vamos a invertir parte del tiempo de la conferencia en contar los currículums, hablar de los currículums. Entonces, pues una breve pincelada. La ponente es Silvia Díaz Lucas, que es ingeniera en telecomunicaciones. Está muy bien, está muy bien. Es una carrera un poco difícil, ¿no? Sí, tiene fama de difícil.
pero a mí me parece muy interesante y una carrera, bueno, digna de ser tenida en consideración a la hora de los gustos, que ya siempre en todas las sesiones hablamos, ¿no?, de los potenciales gustos de cada uno de los que estáis aquí. Bueno, pues Ingeniería de Telecomunicación creo que es una carrera interesante para los tiempos que corren. Hizo el doctorado en el año 2007 en la Universidad Pública de Navarra. Bueno, ha realizado pues varias estancias predoctorales en distintas universidades y centros de España, de Europa. Es profesora contratada, profesor contratado doctora desde el año 2010 en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra, y allí pues imparte asignaturas del campo de la electrónica y de proyectos. Ha sido subdirectora del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y coordinadora del área de tecnología electrónica de la universidad, desde periodos de 2010 a 2011. Tiene 2 quinquenios docentes, tiene una amplia productividad científica, ha participado en muchos proyectos y bueno, pues estamos deseosos de oír esta sesión sobre las mujeres en este tipo de carreras ¿a cuántas y a cuántos estáis interesados o podríais estar interesados o creéis que puede ser alguna de vuestras salidas el estudio de alguna carrera relacionada con estas áreas? A ver. Bueno, tenemos unas cuantas. Bien. Bueno, pues Silvia, muchas gracias y te paso la... Vale, pues muchas gracias, Icía. Yo estoy encantada de estar aquí. La verdad que nunca había dado una charla aquí en el Civicán y está súper bien. Y sobre todo estoy muy contenta de ver muchas chicas, porque la verdad que, bueno, ahora os voy a contar la situación, es un poco triste. Entonces, bueno, yo soy profesora en la universidad y estoy de subdirectora de la Escuela de Ingenieros. Entonces, claro, yo tengo cifras de cuántas chicas hay en cada uno de los grados de ingeniería de la universidad. Y es cuando me he dado cuenta de que las cosas están cambiando un montón. Yo cuando estudiaba, pues estábamos más o menos un 40% de chicas, lo cual era bastante. Y yo nunca me planteé si iba a entrar en una carrera en la que hubiera chicos, porque la verdad, yo me gustaban las nuevas tecnologías, me gustaba cacharrear, yo soy muy enredona y me gustaba tocar las cosas, saber lo que hay en una radio, por qué llegan las ondas a la televisión y vemos señales, vemos programas de televisión. Entonces era muy curiosa y esa curiosidad a mí me llevaba pues a la carrera en la que entré, en Ingeniería de Telecomunicación. Entonces, bueno, las cosas vamos a ver un poquito cómo han cambiado, sobre todo en STEM. Vamos a hablar de las STEM. No sé si os suena esta palabra, es una palabra inglesa. STEM, Science, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Es una palabra muy de moda hoy en día. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Si miramos a Europa, al mundo entero, nos puede chocar que solo hay un 28% de mujeres investigadoras. Y decimos, qué raro, ¿no? Porque claro, en mis tiempos pues estudiábamos el 40% de mujeres. Yo acabé dedicándome a la docencia y la investigación, y la verdad que en mi grupo de investigación pues estábamos pocas chicas, pero tampoco nos planteábamos por qué, hacíamos lo que nos gustaba. Pero hoy en día ha cambiado la situación y entonces tenemos pocos investigadores que sean mujeres. Y yo, como estoy en la universidad pública, pues veo esas cifras y he querido analizar qué ocurre en España. ¿Qué ocurre en España? Pues que hay una 50%, 53% de chicas que van a la universidad, pero no eligen las carreras STEM, las carreras de ciencias, ¿veis? Aquí podemos ver un poquito, ¿no? Bueno, estas son ciencias, pero ingeniería y arquitectura, donde estaría pues ingeniería, matemáticas, vemos cómo hay muchísimos más chicos. Es algo que está ocurriendo. Y ahora os voy a contar qué ocurre en las 2 escuelas de ingeniería de la pública, de la universidad pública. En mi escuela, en la ETSID, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Informáticos y de Telecomunicación, y en la Escuela de Agrónomos, la ETSIA. Entonces, bueno, si nos centramos en los últimos años, no sé si habéis oído hablar, los estudios ahora en la universidad son grados, ¿vale? Ya todas las
carreras son grados, no es lo que yo estudié, que eran los ciclos antiguos de ingenierías. Entonces vemos, por ejemplo, en la ETSIT, este es el porcentaje de chicas, pues veis que estamos pues, por un 25%, menos del 25%. En la ETSIA están un poquito mejor, ellas no tienen tanto problema, pero en la media, pues bueno, estamos bastante bajos. Y bueno, esto sin más era lo que ocurría, por ejemplo, en mi carrera en Ingeniería de Telecomunicación, es la rayita roja, no me va el puntero, bueno, pues veis ahí un poquito la situación, en torno al, bueno, 30%, no estaba mal. ¿Y qué ocurrió en escuela? Pues esto lo vieron hace 4 años, antes de que entrara yo, hace 5 años. Dijeron, vamos a ver qué pasa. Porque, a ver, si no entran mujeres a la universidad, tiene que haber un problema. Entonces hicieron una encuesta a de segundo curso, como os pongo aquí. Y vieron un poco por qué no eligen las chicas ingeniería. Y la mayor parte de las personas, de los estudiantes, dijeron, el entorno. Pues mis padres me dicen que no me meta en esa carrera. ¿Por qué? Porque soy buena estudiante, me dicen, va, vete a medicina. Pues esto es realmente falso. Medicina también es muy difícil y aparte tiene un componente vocacional. Porque vale, yo era buena estudiante, pero yo es que veo la sangre y me desmayo. O sea que no, mi orientación hacia la medicina pues sería errónea, ¿no? Entonces, bueno, como os he comentado, el entorno es importante y mis compañeros analizaron qué ocurría en el exterior. Porque vale, podemos pensar, ¿esto pasa solo en Navarra? ¿Esto pasa en España? ¿Esto pasa en el mundo? Y la verdad es que es una tendencia internacional. En Estados Unidos, la media de chicas en ingeniería es del 19%. Reino Unido, 15%. Y Japón no llega al 12%. Cuando decimos tantos chinos, tantos japoneses, pues tampoco hay muchas mujeres que estudien carreras de ciencias. Por tanto, lo que os he comentado, hay un 53% de chicas en la universidad, pero no eligen las carreras STEM, que son las carreras que demanda el mercado laboral, por otro lado. Yo que estoy en escuela, cada 2 por 3, Silvia, necesitamos ingenieros, ingenieras. Y yo les digo, pues esperad que se gradúen, porque no han terminado, y que hagan el máster para ser ingenieros superiores. Y claro, todas las empresas están deseosas de que lleguen estudiantes, de que lleguen egresados, que son los que han estudiado una carrera, para poder contratarles. Y la verdad es que no les llegan muchos. Entonces, bueno, perdón, se me ha ido para... Entonces yo hice un plan de ataque, el gobierno de Navarra se dio cuenta de la situación y yo estando en escuela también, pues hablé con ellos diciendo, aquí tenemos que hacer algo, porque yo soy una persona que está en escuela, pero yo no puedo llegar a los colegios, a los institutos y mover a todo el mundo. Entonces recurrí a ellos, al gobierno de Navarra, les comenté la situación, digo, a ver, yo soy ingeniera de telecomunicación y me encanta mi carrera, me encantan mis estudios y me da muchísima pena que cada vez haya menos chicas en ingeniería de telecomunicación o en las TICs, en ingeniería informática y en cualquier carrera de ciencias. Entonces ellos me dijeron, pues mira Silvia, vamos a hacer un estudio para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué las chicas no eligen carreras de ciencias? ¿Por qué razones hay? Si es el entorno, si es la falta de referentes, si es, yo qué sé, no sé, cualquier historia. Entonces yo hice un estudio y sobre todo me centré en lo que ocurre en Navarra, en nuestro entorno, y cómo podemos atajar la situación. Porque está muy bien saber por qué está ocurriendo esto, las razones, pero tenemos que tener un plan de ataque. Tenemos que saber decir, oye, ¿qué solución le podemos dar a esta situación? Entonces, bueno, aquí os he puesto, o sea, al final es una labor de todos. Nosotros en la universidad podemos decir, vale, vamos a dar más charlas a los institutos y a los colegios para dar esa comunicación y hacer entender a la gente qué es la ingeniería. Porque muchas veces decimos, yo sé lo que hace un médico, ¿vale? Un médico cura a las personas, opera a la gente, mejora la salud de las personas. ¿Pero qué hace un ingeniero? Porque claro, un ingeniero industrial, ¿qué puede hacer? Pues igual puede construir instalaciones de energías renovables, o puede hacer puentes, o puede hacer lo que sea. Pero un ingeniero de telecomunicación no está tan claro. Entonces nuestra labor es decir, vamos a hacernos entender,
vamos a decir a la gente qué hace un ingeniero de telecomunicación, una ingeniera. Y entonces, en este plan, en este proyecto que hice para la directora de Industria, Energía e Innovación del Gobierno de Navarra, pues le comenté que aquí tenemos que implicarnos todos, los profesores, las familias, porque hay que hacer entender a los padres que sus hijas pueden ser ingenieras, que no tienen que poner barreras a sus hijas, especialmente, o a los hijos. Y también, sobre todo, los profesionales, las empresas, pues también tienen que saber qué hace un ingeniero y qué necesitan para su empresa. Porque yo, por ejemplo, cuando acabé mi carrera, fui a una empresa, era una empresa dedicada al tema de automoción, entonces, claro, hacía muchas piezas mecánicas y yo dije, pero es que yo soy ingeniera de telecomunicación, yo no quiero hacer piezas ni para una cadena de montaje ni para nadie. Yo quiero hacer redes de fibra óptica, las comunicaciones de la empresa, temas de informática, y me dijeron, claro, eres ingeniera y pensábamos que podías hacer cualquier cosa. Digo, vale, pero soy ingeniera de telecomunicación, no hago piezas, no tengo ni idea de piezas, ni de hormigón, ni de infraestructuras. Entonces, la verdad que ni siquiera las empresas sabían en aquel momento lo que era una ingeniería de telecomunicación. Entonces, bueno, también le comentamos a la directora de Industria, podemos implicar a la universidad, podemos implicar a los profesores, a los colegios, a las familias, pero también a los centros de investigación, a los museos, con los que podamos hablar y hacer charlas. Por ejemplo, esta charla de hoy pues es súper interesante porque podemos abarcar un amplio margen de edades. Yo, por ejemplo, doy clase en la universidad. Entonces, para mí, pues es nuevo dar una charla a gente más joven, ¿no? Bueno, los que están en la uni también son jóvenes, pero vosotros más todavía. Entonces, la idea es implicar a todos los factores posibles. Y claro, le hice un plan de ataque desde el 2017 al 2020, contando un poquito, pues, qué podíamos hacer, pues muchísimas jornadas de difusión científica, de divulgación, podíamos hacer encuestas, porque claro, no sabemos qué es lo que pensáis. Nosotros desde la universidad tenemos una idea, pero no sabemos vuestras inquietudes, cómo veis a la universidad, cómo veis a los profesores, cómo veis a las ingenierías, a los que estamos en este ámbito. Entonces, sobre todo, queríamos ver eso. Y bueno, como estoy en la ETSIT, os voy a contar las ingenierías que tenemos para aclararos un poquito. Está el grado de Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Mecánica, estos son todos los industriales, ¿vale? Antes se llamaba Ingeniería Industrial, era un grado, una ingeniería superior, ahora os he comentado, son todos grados que duran 4 años y luego ya podéis continuar haciendo el máster. De tal forma que seréis un ingeniero o ingeniera superior, lo que yo estudié en el plan antiguo de ingeniería. Luego está, en Tudela también hay un grado en Ingeniería en Diseño Mecánico y la verdad que tienen unas instalaciones espectaculares. La Universidad de Tudela, los laboratorios súper modernos, todo es súper nuevo, o sea que es ideal. Luego tenemos las TICs, Ingeniería Informática, Teleco, que podemos hacer 2 másteres, informática o teleco. Y luego, bueno, el grado de Ingeniería Biomédica es un grado que ha empezado este año y la verdad que está funcionando muy bien. En este grado hay poquitas plazas, 25 plazas, pero hay muchísimas chicas y es lo más parecido a la Ingeniería de Telecomunicación, así que es otra opción. Y bueno, hay másteres, pero tampoco me voy a poner a hablar de ello. Lo que quiero centrarme es en estos datos que son un poco descorazonadores un poquito. Por ejemplo, en el 16-17 en Teleco había un 24% de chicas, 17-18 un 23%. Informática, que está tan de moda, las TICs, informática y Teleco, pues las chicas son un 16%, que es la verdad muy impactante, ¿no? En Ingeniería Eléctrica y Electrónica un 10% de chicas. Aquí las profesoras, cuando entramos en clase y no vemos a mujeres, es como, ¡buah! No veo ni una, o mira, he visto a 2. Es como descorazonador, la verdad, porque claro, acostumbradas a estudiar con chicas y de repente ves que hay pocas. Y bueno, en el máster pues estamos un poco parecido. Estas 2 chicas son informáticas y esta es química.
Entonces, bueno, hicimos un diagnóstico de la situación. Como os he comentado, si hay más de un 50% de chicas estudiando en la universidad, en la pública en torno al 50%, ¿por qué no estudian carreras de ingeniería cuando hay una demanda espectacular en el mercado laboral hoy en día? ¿Por qué? ¿Las chicas son más tontas? ¿Las chicas no son orientadas hacia las ingenierías? Y entonces empezamos a indagar qué ocurre en España, y hay una asociación muy importante, la Real Academia de Ingeniería. Sara Gómez está involucrada en este proyecto, y ella pues quiso ver qué ocurre. Ella es ingeniera industrial y dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay pocas chicas que están estudiando ingeniería? Entonces, pues como todos, hay que hacer una serie de estudios, encuestas, y sobre todo vimos que son carreras asociadas erróneamente a chicos, ¿vale? Entonces, claro, si dices, piensa en un ingeniero o en una ingeniera, pues siempre tienes una imagen de un hombre. Entonces, claro, ya esos referentes nos fallan, no hay referentes femeninos, que es lo importante. Sin embargo, hablando con el mercado laboral, en el año 2020 van a necesitar muchísimos ingenieros e ingenieras, un 50%. Muchísimos trabajos van a ser para los futuros ingenieros e ingenieras. ¿Y qué ocurre si tenemos un 20 y pico % que está entrando en la universidad a estudiar ingeniería? ¿Qué va a ocurrir? Que nos vamos a quedar fuera de aquí al 2020. No va a haber chicas. Al final nos vamos a quedar fuera porque no va a haber personas que están estudiando grados de ingeniería. Entonces hay que hacer algo para visibilizarlo. Como os he comentado, Sara Gómez, esta chica que es de la Real Academia de Ingeniería, está llevando a cabo un montón de acciones. Empezando por decir, yo voy a fomentar que haya una ingeniera en cada colegio. Y van a hacer prácticas y juegos con niños desde primaria para ver lo bonita que puede ser la ingeniería. Porque la ingeniería es creatividad. Es decir, yo era muy enredona. Me encantaba cacharrear. Pues en ingeniería eso es lo que se hace. Inventar, crear nuevas redes, crear sistemas, jugar con distintos dispositivos. Entonces, eso es bonito. Y hay una serie de artículos, como esto está tan de moda, han aparecido artículos en distintos periódicos, revistas, el artículo del Mundo, de julio de 2015, ¿por qué las chicas no quieren ser ingenieras? ¿Por qué solo hay un 25% de mujeres, de alumnas en escuelas de ingeniería? Distintas razones, lo que os he comentado. Si no hay referentes, si no hay maestras, no puede haber alumnas. Si estáis en sitios donde vuestra familia o vuestros orientadores dicen, no, tú haz carreras de letras o de otro tipo, pues ya nadie llega a la universidad a estudiar ingeniería. Y bueno, lo mismo, aquí hay otro estudio. ¿Qué es lo que ocurre? Hablamos de una tendencia que no es solo a nivel regional, en España, sino que es una tendencia internacional, ¿vale? Lo que es preocupante, está pasando lo mismo en todo el mundo. No sé si veis muy bien, pero por ejemplo, en España un 9,8% de chicas están estudiando ciencias. Holanda, 5%. Luxemburgo, 2,3%. O sea, unas cifras bajísimas. O sea, estamos diciendo, ¿qué está pasando aquí? No puede ser. Y claro, también hay un estudio de una revista muy importante, no sé si os sonará, Science, es una revista de alto índice de impacto. Hizo un estudio en el 2017 para ver qué pasa. Porque claro, si estamos en la universidad y nosotros damos charlas a los institutos en bachiller, pues ya estamos llegando tarde. Porque según este estudio, las niñas con 6 años ya dicen, ingeniería es para chicos. Con 6 años. Yo tengo una niña de 7 años y la quiero hacer ingeniera sí o sí. Si no, no le financio la carrera. Porque vamos, yo digo, no puede ser que con 6 años una mocosa así te diga, no. Pues es porque reciben esos inputs de su entorno. Desde su entorno, desde los juguetes. No, pues las niñas
las Barbies, las casitas, las cocinitas, que no me parece mal, pero también pueden hacer legos las niñas, también pueden construir. Los colores, el rosa para niñas, el azul para niños. Pues a ver, tampoco, pues también pueden tener una camiseta rosa los niños y no pasa nada, ¿no? Cualquier hombre tiene una camisa rosa y nadie le dice, ¿eres una chica o qué? Es que desde eso, o sea, hay miles de historias. Y sobre todo, estáis capacitadas, chicas. Cuando llegan a la universidad, las pruebas de acceso a la universidad lo dicen. Los mejores expedientes, chicas. Estáis capacitadas para hacer lo que queráis. Entonces, ¿por qué no cursáis carreras súper interesantes, súper creativas, en las que no vais a tener ningún problema de desarrollo personal y profesional? Eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, siempre comentamos los estereotipos, el apoyo familiar, los profesores, los orientadores. Porque a mí, en mi caso, mi madre, sobre todo, me orientó y me dijo, haz lo que tú quieras y lo que te guste. Porque yo dije, yo quiero ser ingeniera de telecomunicación. ¿Y qué es eso? Mis padres no tienen estudios, pero ellos dijeron, estudia lo que tú quieras. No me pusieron barreras y dijeron, pero ¿cómo te vas a meter en esa carrera ingeniero? Si un ingeniero es un hombre, ¿no? Para nada. Entonces eso es muy importante. Los estereotipos. Porque las matemáticas son bonitas y las chicas sois muy buenas en matemáticas. Tenéis las ideas muy claras, sois organizadas y no tenéis que decir, no, es que eso es para chicos, es que los chicos son los genios y las chicas no. Porque en este estudio de Science, las niñas de 6 años ya decían, es que las ingenierías son para genios y las chicas no somos genios. Niñas de 6 años, lo cual es alucinante. Entonces, bueno, sobre todo nuestros padres, pues nos deben motivar. ¿Y cómo nos pueden motivar? Conociendo un poco la situación y sobre todo animándonos a hacer lo que nos guste. Eso yo he tenido suerte y la verdad que me da pena que otros padres digan, no, estudia algo que no sea tan difícil o estudia, no sé, otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que actuar desde pequeñitos, lo que os he comentado. Vosotros, claro, sois de cuarto de la ESO, ¿no? Todos. ¿Años? 15, 16... Vale. Supongo que tendréis que elegir vuestra opción, no sé si ya la habéis elegido, si ciencias, letras, pero bueno, estaréis a punto, ¿no? Pues sobre todo, informaos, porque no os diga la orientadora, orientador, no, mira, has hecho este test y resulta que tú vales para hacer Derecho o tú vales para hacer Medicina. A ver, es un test de una persona, una orientadora que probablemente no tiene ni idea de lo que es la ingeniería ni las carreras de ciencias quizás, porque en muchos casos los orientadores incluso son gente de letras, ¿no? Entonces tampoco tenemos que creer a pies juntillas lo que nos diga un test, ¿vale? Esto lo he hablado precisamente hoy con un estudiante de Teleco. Decía, a mí en el test me ponía, eres muy malo en matemáticas, y está en Teleco, en segundo. Y además es representante de estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación. Así que para que veáis que esos test no hay que creérselos a pies juntillas. Y bueno, entonces eso, el futuro laboral hoy en día, para el año 2020, el 50% de las profesiones van a ser ingenieros. Necesitamos cubrir esa demanda del mercado laboral. Y una cosa muy importante que analizó mi compañera Sara de la RAI, esto que os pongo aquí. Si os llega un problema complicado, ocurren dos cosas, si sois chicos o si sois chicas. Los chicos, ¿qué dicen? Asumen que no logran solucionar un problema porque es complicado. ¿Y qué les pasa a las chicas? Las chicas dicen, es que yo no soy capaz. Dudan de sus habilidades. ¿Por qué? Es complicado, pero ponte con ello, sé cabezona. Y no digas, es que yo no soy capaz. Es que eso es lo peor. Decir que una mujer no es capaz de algo por ser mujer. Eso no puede ser.
tenemos que ser valientes y tenemos que animar a las chicas, ¿vale? Y luego esto es súper importante. Decimos que desde pequeños las niñas tienen mejores expedientes que los niños. Aventajamos a los chicos, perdón por los chicos que hay hoy aquí, que hoy es un poco el tema de mujeres, pero bueno. El tema de las chicas, ¿por qué no pueden hacer algo? Eso no puede ser. Y lo que os he dicho antes, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros profesores, todos tienen que estar de nuestro lado y ser sinceros y aconsejarnos. Y luego por parte de las ingenieras hay un problema de comunicación. Mucha gente, no solo las chicas, no sabe lo que hacen los ingenieros. Dime. ¿Nos podéis explicar en qué consisten algunas carreras que ahora mismo Sí. para Sí. Esto, por ejemplo, a partir de marzo va a haber una serie de charlas de orientación en la universidad. Entonces vienen los institutos y hablamos de todas las ingenierías, mecánica, tecnologías industriales, informática, teleco, biomédica, todo. Hablamos de todo, hacemos experimentos. Entonces yo creo que esas charlas, no sé si vuestros colegios estarán apuntados, al final es mandar un correo a la universidad y decir, oye, mi colegio tal, o tú como persona, o sea, al final podéis venir a escuela cuando queráis. Yo he atendido a un par de chicas que vinieron a preguntarme cosas. O sea, podéis venir cuando queráis y os podemos aclarar. Porque al final hay que dedicarle tiempo. Entonces, no sé si la charla de hoy no me puedo explayar tanto. Sin más, decir, por ejemplo, ingeniería de telecomunicación e ingeniería informática, no tenemos dibujo, a diferencia de las tecnologías industriales, mecánica, ingeniería eléctrica y electrónica. No hay dibujo técnico. No sé vosotras si ya estáis en esa faceta de química, biología, dibujo técnico, bueno, no lo sé. No hay dibujo técnico. El primer curso de casi todas es igual. Tenéis que tener buena base de matemáticas, de física, os tienen que gustar las ciencias. No puede ser decir, no, me gustan los ordenadores y voy a hacer informática. Pues no, porque en informática hay que programar y no hay que jugar con videojuegos, ¿vale? Porque mucha gente entró en informática diciendo, es que me encanta jugar con el ordenador, pues voy a dedicarme a ser ingeniero informático. Y se dieron palo porque, a ver, hay una base matemática impresionante, porque tienes que conocer matemáticas para crear programas, ¿no? Entonces yo sobre todo os recomiendo que vayáis a las charlas de la universidad o contactéis conmigo y podamos hablar, porque es que el tiempo se nos va, si no, ¿vale? Sobre todo eso, porque tenemos que comunicar y transmitiros en qué mejoramos la calidad de vida de las personas en ingeniería. Yo, por ejemplo, soy ingeniera de telecomunicación, pero mi investigación es en el lado más biomédico, porque yo hago sensores de fibra óptica aplicados a la medicina, biosensores. ¿Para qué? Pues para que podamos detectar, por ejemplo, pues el Alzheimer. Hacemos sensores de fibra, le metemos como unos detectores de esas sustancias, de esas células enfermas para poder detectar. Y al final dices, soy ingeniera de telecomunicación, pero me dedico pues a mejorar la vida de las personas detectando con sensores enfermedades. Entonces podemos hacer muchísimas cosas. Otros compañeros míos pues están orientados a las comunicaciones inalámbricas, pues a crear redes wifi en distintos entornos. Pues decir, vamos a ver si hay un evento, por ejemplo aquí, o en Baluarte, cuántas personas hay, cuántas conexiones hay que hacer, pues eso también lo hace un ingeniero de telecomunicación. Entonces hay muchas formas. Y bueno, aquí sin más os quiero comentar esta chica, Debbie Sterling. Ella era una ingeniera que estudió en la Universidad de Stanford, que es muy importante, de Estados Unidos, y se dio cuenta durante su infancia que ella pensaba que la ingeniería era cosa de chicos. Dice, la ingeniería es cosa de chicos. Qué raro. Pues su entorno no tendría ningún referente cercano, simplemente diría, pues yo creo que es de chicos. Sin embargo, ella estudió ingeniería en la universidad y entonces vio cómo las niñas ya pierden el interés con 8 años. Y dice, a ver, con 8 años ya nadie quiere ser ingeniera. No puede ser. Y lo que hizo es inventar juguetes. Creó juguetes que pudieran gustarle a las niñas. Juguetes pensados, pues como veis aquí, pues piecitas tipo Lego,
Y la verdad que está ganando un montón de dinero con estos juguetes que inventó Debbie. O sea, impresionante. Ella dijo, ¿cómo puedo atajar que las niñas no quieran estudiar ingeniería? Pues voy a hacer juguetes para que desde pequeñas digan, yo quiero cacharrear, yo quiero inventar cosas, quiero crear. Y lo consiguió, está muy bien. Entonces, bueno, como datos positivos, el 38% de los científicos e ingenieros en España son chicas. Es bastante positivo. Hemos visto que internacionalmente hay un 28% de científicos en el mundo. Entonces, bueno, un 38% está en España. Eso está muy bien. Y sobre todo, ¿cómo podemos cambiar la situación? A través de la educación. La educación desde nuestras familias, desde nuestro entorno, desde nuestros colegios. Hay que cambiar ese chip, esa idea de que la ingeniería es cosa de hombres. Eso hay que cambiar. Entonces, bueno, quiero comentaros qué se hace en la universidad pública, ¿vale? Porque, claro, tenemos que hacer cosas para que podamos revertir la situación. Entonces, lo que te he comentado a ti, hay charlas de divulgación científica en la que, bueno, hay distintos profesores de la universidad que van a centros a dar charlas de su investigación, de lo que ellos quieren. Entonces, bueno, estos son charlas que demandan los colegios. Nosotros hablamos con los colegios y los que quieren se apuntan y dicen, vale, tengo estas 100 charlas que me ofrece la universidad, pues quiero que a mi colegio venga fulanito a dar una charla sobre esto. O sea que esto está en vigor actualmente. De hecho, bueno, al principio hubo 95 charlas en el curso 16-17 y el año pasado hubo 116 charlas. O sea que esto va en aumento. Cada vez hay más profesores implicados que dicen yo quiero participar y aportar mi granito de arena. Luego las semanas de la ciencia, en noviembre en la universidad. Yo también soy la presidenta del Club de Amigos de la Ciencia, entonces es una semana que dedicamos pues para dar charlas, hacer experimentos, enseñar la ciencia a la sociedad en general, para visibilizarnos, porque al final si la gente no nos ve, no nos conoce, pues ¿cómo van a decidirse por carreras de ciencias, ¿no? Entonces, bueno, no sé si fuisteis a alguno de los talleres, colaboramos con Planetario, está la Universidad de Navarra también, entonces la verdad que es una semana muy ajetreada, pero muy bonita. Luego también la Feria de Ciencia, proyecto para alumnos de 12 a 18 años, es un proyecto científico-tecnológico que se hace junto con profesores de la universidad. Bueno, aquí está la UPV, Deusto, Mondragón, y como veis, en el 16-17 hubo unos 80 estudiantes y en el curso 17-18, 911 estudiantes. O sea, imaginaos la repercusión de estos proyectos científicos. Y luego hay, bueno, vídeos de ciencia en el bar. Esto sin más es juntarnos en un bar a dar una charla. Esto es para el público, pues igual más adulto, y hablamos de temas de todo, pues temas de científicos. Y luego esta es otra acción de fomento en la que participo. Es una obra de teatro en la que queremos visibilizar a 9 científicas del pasado. Somos 9 profesoras de la universidad pública. Está Leire, ella hace de Hipatia, ingeniera industrial. Guruche, ingeniera industrial. María Sibila Merian, otra científica del pasado. Edurne, ingeniera informática, hace de Ada Byron, la condesa. Alicia, ingeniera de telecomunicación, hace de una matemática. María Sofía Kowalewski. Luego está Patricia, Patri hace de Marie Curie, que bueno, esta seguro que la conocéis, a la científica por excelencia. Luego está Marisol, ella es matemática. Emineter hace de matemática. Y Doya, que es aquí, ella es ingeniera industrial, hace de una ingeniera eléctrica. Luego está Arantzazu, ella es ingeniera informática, también hace de matemática. Y luego estoy yo, que hago de ingeniera de telecomunicación. Hago de Heidi Lamar. Cada una hemos elegido a nuestra científica que nos encantaba. ¿Por qué? Pues bueno, yo soy ingeniera de telecomunicación y quería hacer de una ingeniera. Y bueno, Heidi es impresionante. Ella era ingeniera de telecomunicación y actriz de Hollywood. O sea, imaginaos.
Resulta, no sé si habéis oído hablar de ella, pero bueno, es impresionante. Rechazó el papel de protagonista en la película de Casablanca, que bueno, igual no tenéis ni idea de la peli, porque os pilla un poco lejos, pero bueno, tuvo una vida espectacular. Ella sobre todo era muy inquieta, muy curiosa y le encantaba inventar. Ella, los inventos estaba de día, se dedicaba a rodar películas y a la noche se dedicaba a inventar. Entonces esta chica inventó un sistema, el sistema de comunicaciones secreto, que es el precursor de la Wi-Fi que todos tenemos en casa, del GPS, del Bluetooth. Hizo un sistema para que los alemanes no detectaran las bombas enviadas por los americanos. ¿Y qué le pasó a Hedy? Pues que le dijo al gobierno de Estados Unidos, mira, este invento te lo ofrezco gratuitamente para que acabéis con los alemanes. ¿Y sabéis lo que le dijo el gobierno de Estados Unidos? ¿Alguna idea? Le dijo, no, tú dedícate a los escenarios, a actuar, que no tienes ni idea. Pues ella, ¿qué hizo? Pues se fue, hecha polvo, porque claro, después de haber hecho un invento que revolucionaría la guerra en aquel momento, o sea, le dijeron que se fuera a su casa, entonces ella se fue a su casa y siguió inventando por iniciativa propia y no le valoraron. Le dijeron, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a vender unos bonos de guerra para que la gente dé dinero para apoyar la guerra. Y eso es lo que tuvo que hacer. Decir, bueno, pues voy a promocionar estos bonos y venga, por favor, a ver si dais dinero. A cambio de un beso de Hedy, la gente daba dinero. O sea, imaginaos, ella que había inventado un invento que había cambiado la guerra muchísimo antes, le dijeron nanay de nanay. Después, bueno, tuvo una vida muy ajetreada y lo más importante, al final valoraron su invento. Y el 9 de noviembre se celebra el Día Internacional del Inventor en homenaje a Hedy. O sea que al final, su hijo mayor decía, mi madre ha nacido 20 años antes de lo que debería haber hecho, porque no le hicieron caso. Y bueno, os voy a enseñar un vídeo. Esta obra de teatro ya hemos hecho 7 actuaciones. Al final los colegios son los que se apuntan diciendo, quiero ir a ver la obra de teatro. Está centralizada en Planetario y también hacemos para público en general. Si queréis ir con vuestros padres. Entonces, bueno, va a haber otra sesión, otra obra de teatro para público en general, que será el 11 de febrero. Bueno, me parece que el 9, porque es sábado, por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en Planetario. Ahí podéis ir con vuestros padres y es genial, de verdad. Bueno, os voy a poner el vídeo, a ver si... Sin más, esto es lo que hicimos. O sea, se nos concedió un proyecto en la universidad porque decíamos, queremos hacer esto. Hicimos este tráiler. Hipatia de Alejandría solía decir, conserva tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. En la metamorfosis de las mariposas, María Sibila Merian encontró una enorme belleza, donde otros veían transformaciones diabólicas. A Ada Lovelace le llamaban la encantadora de números y fue la primera persona que desarrolló un programa cuando ni siquiera existían los ordenadores. Sofía Kovalevsky decía que para hacer matemática hay que tener alma de poeta. Marie Curie decía, no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. La tesis de Minneter era una jungla de fórmulas que escondía una gran belleza. Albert Einstein decía de ella que era una de las mentes más brillantes del siglo XX. Edith Clark, después de quedarse huérfana, invirtió toda su herencia en su formación. Fue la primera mujer en obtener un máster en ingeniería eléctrica. Clara von Neumann estuvo un mes programando para predecir qué tiempo iba a hacer al día siguiente. La esperanza y la curiosidad acerca del futuro me parecían mejores que la seguridad. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y aún lo es. Esto es con lo que empezamos el año pasado, justo para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
hicimos este tráiler. A ver. Y a partir de ahí dijimos, vale, pues vamos a interpretar a estas chicas, a estas mujeres científicas, para llegar a los colegios, porque claro, en la uni, como veíamos cómo estaba la situación, y la verdad que está funcionando muy bien. Empezamos el año pasado y este año continuaremos. Es algo que hacemos por amor al arte y a la ciencia, pero estamos encantadas. Y bueno, luego también las mujeres más famosas del mundo tecnológico, porque tenemos muchísimos ejemplos de mujeres. Lo que pasa que no son visibles o no los conoce nadie, ¿no? No sé si habéis oído hablar del ENIAC, la primera computadora electrónica. Las damas del ENIAC la crearon en 1945. Fijaos lo que ha pasado de tiempo. Y ya existían esas mujeres creativas programadoras. También Jane Sammet también programó en un lenguaje, Formac. Y luego Radia Perlman, es considerada la madre de Internet por crear muchos programas, muchos softwares de redes. O sea, esto ya está. Luego aquí tenemos algunas que quizás os suenen. No sé si Sheryl Sandberg, vicepresidenta de Google, directora de operaciones de Facebook. Esta chica es muy importante hoy en día. Todos seguro que usáis, o casi todas, las redes sociales, ¿no? ¿El Facebook usáis? ¿O eso ya no? Instagram, ¿no? Ya el Facebook se ha quedado para la gente mayor, ¿no? Pues fijaos, esta está metida en Facebook y en Google. Luego está esta chica, india, Rashmi Sinha, es la gerente, la directora y cofundadora de SlideShare, un sitio para hacer presentaciones. En India hay muchísimos ingenieros e ingenieras muy importantes. Es un país muy pobre, pero la verdad que tienen unas mentes privilegiadas, muchísimos investigadores. Y luego está de aquí Randy Zuckerberg, igual habéis oído hablar de su hermano, de Mark Zuckerberg, es el fundador de Facebook, pues ella es la hermana. Entonces dejó su puesto en Facebook y dijo, pues yo voy a hacer mi propia compañía de comunicación. O sea que tanto el hermano como la hermana son súper creativos y tienen un montón de éxito. Y luego, bueno, en la universidad pues también tenemos muchos referentes. Por ejemplo, esta chica es ingeniera de telecomunicación, Arantxa Ezpeleta, estudió en la universidad pública. Y lo que os he comentado, en ingeniería de telecomunicación podemos hacer cualquier cosa. Es una rama que te puedes dedicar a la electrónica, te puedes dedicar a las comunicaciones ópticas, te puedes dedicar a sensores de fibra óptica para medicina, te puedes dedicar a un montón de ámbitos. Y esta chica, por ejemplo, se dedicó a las energías renovables. De hecho, está en Madrid y es la directora general de tecnología e innovación de Acciona. O sea, una teleco que se dedica a las energías renovables. Así que al final lo que cualquier ingeniería os va a dar es esa capacidad de trabajo y esa mente organizada. Luego tenemos a Yolanda Blanco, la directora general de Industria, Energía e Innovación. Ella es ingeniera de telecomunicación y para ella hice ese estudio que os he enseñado al principio, para la promoción de las carreras STEM en las chicas. Luego Raquel Urtasun, ella es ingeniera de telecomunicación. La Universidad Pública le ha dado el premio Alumni este año. Ella está ubicada en Canadá. Es profesora, dirige un grupo de investigación enorme. O sea, sus amigos son los de Silicon Valley, los de Palo Alto, porque ella está diseñando vehículos autónomos. O sea, imaginaos, ingeniería de telecomunicación, más orientada hacia la inteligencia artificial, la programación. Leire Ruete, esta es compañera de mi grupo de investigación. Ella es ingeniera de telecomunicación y ha creado una empresa, se llama una spin-off, una empresa surgida de la universidad. Entonces, ha creado un dispositivo que simplemente con soplar te dice si eres propenso a tener asma o problemas de bronquios. Simplemente con soplar. O sea, imaginaos, esta chica, Leire. Y luego Alicia Martínez es ingeniera de telecomunicación, compañera mía también en teatro, y ella también es parte de una empresa surgida de la universidad que se llama Movalsys. Con ellos hemos hecho algún proyecto de investigación, sobre todo para detectar la discapacidad en los movimientos. Hemos hecho un guante de fibra óptica para saber el movimiento de personas con discapacidad, pues gente mayor que no puede coger un vaso. Entonces, claro, le das un vaso
y se le va a caer. Pues con este guante podemos ver esa capacidad de movimiento, cuánto mueve la mano, los dedos, gracias a un guante de fibra óptica. Así que fijaos. Y es una empresa, Mobalsys, que está funcionando muy bien. Y bueno, ya para no meteros más rollo, sin más, bueno, como conclusiones, la sociedad en general, todos tenemos que mejorar el acceso de las chicas a las carreras STEM, los estudios, mejorar la carrera profesional, y todo se puede conseguir gracias a la educación, lo que os he dicho, educar desde la infancia, desde pequeñitos. Tenemos que saber transmitir que es una carrera bonita, que las ingenierías son creatividad, son innovación. Hay que involucrar a todos y, claro, tenemos que seleccionar las herramientas más adecuadas. Y para acabar, os quiero poner unas cuantas frases que me parecen bonitas. Por ejemplo, esta: la ingeniería y la tecnología han cambiado el mundo en el que vivimos, de Irina Bokova, que es directora general de la UNESCO. Otra: una sociedad sin ingeniería y sin ciencia es una sociedad sin progreso. Y luego un mensaje para las chicas, para que lo penséis: estudiar una carrera STEM está a vuestro alcance, no os creáis nunca incapaces de hacer algo, la ingeniería es creativa, es magia, soluciona problemas, cambia el mundo. Y perder la oportunidad de hacer esas cosas es una pena, así que contempladlo en vuestro horizonte personal, porque merece la pena, de verdad. Mi mensaje es ese: merece la pena, vais a disfrutar, vais a aprender, y la verdad que yo os animo a todas que estudiéis carreras de ciencias. Entonces, nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Muchas gracias, Silvia. Quizá podemos aprovechar, hay 3 o 4 personas que me han dicho que se tenían que ir, hay media, no sé si se han ido ya o si queréis podéis ir ahora. Claro. Muy bien, y al resto pues nos quedamos un poco porque seguro que hay preguntas, o en fin, curiosidades que queréis preguntar. Los chicos también podéis preguntar, también. Porque la ingeniería se pasa. La ingeniería para todos, eso es. Lo único que ocurre es que efectivamente como el porcentaje de chicas que se dedica a esto es menor, pues motivamos más a las chicas. Pero necesitamos ingenieros e ingenieras, la verdad. Chicos y chicas. Muy bien. Entonces, a ver, una pregunta. Al final, o sea, si tenéis dudas también podéis... Cualquier cosa que esté relacionada más o menos con el tema, o no, porque si no sabemos contestar no pasa nada. No pasa nada. Dime. O sea, las ingenierías son difíciles. Al principio, pues claro, tenéis que tener una buena base de matemáticas, de física. Es un poco, el primer año en todas las ingenierías es el año duro, podemos decir. Porque claro, venís del instituto, venís de un entorno guiado, venís a la universidad y decís, jo, ahora yo me enfrento sola a esto. Es la novedad, es el primer año, queréis conocer gente, queréis aprovechar vuestro tiempo libre. Entonces, claro, lo importante es que os organicéis. Yo he estado muchas veces con alumnos diciendo, Silvia, es que no sé organizarme. Digo, a ver, te tienes que hacer un horario y ver a qué te dedicas. Pues si estás entrenando a fútbol o si tienes un grupo de música, pues tienes que organizarte, como en el instituto supongo que también. Al final tenéis que tener un trabajo personal, tenéis que decir, vale, yo puedo dedicar tantas horas cada día al estudio. Y sobre todo es llevar las cosas al día, porque muchas veces la gente suspende y dice, jo, he suspendido. Pero ¿cuánto tiempo le has empleado? ¿El fin de semana anterior al examen has estudiado? A ver, las carreras de ciencias en general no es decir, me voy a aprender este tema el día anterior y luego lo he hecho todo en el examen. Es una carrera en la que tienes que hacer ejercicios y hay que entender las cosas. Si tú quieres aprender a montar en bici, coges una bici y dices, venga, aprendo hoy y adiós. Pues cada día tienes que practicar. Pues en ingeniería en general es así. Cada día tienes que hacer ejercicios, tienes que preguntar dudas, sobre todo nosotros los profesores tenemos horarios de tutorías y decimos, venga, que venga la gente a preguntarnos. Pues pocos vienen. ¿Por qué no viene la gente? Decimos, ¿por qué no venís? Es que me da vergüenza, es que vas a ver que no tengo ni idea. Pues a ver, lo que tenemos es que ver tus problemas y decir, vamos a ayudarte. Entonces, sobre todo eso, trabajo personal, organización, sobre todo estas carreras es de tener muy buena organización. Decir, tantas horas le voy a dedicar al estudio y ser constantes.
y decir, voy a hacer estos ejercicios, y si no entiendo voy a ir a preguntarle al profesor. Y entonces es así, o sea, no es una carrera que digas, no, es que me lo estudio el día anterior y luego hago el examen y apruebo. No, tienes que hacer ejercicios porque cada vez vas ampliando más temas, ¿no? Es como todo. Idiomas, pues también tienes que aprender, y los idiomas son fundamentales. Y cada día pues tendrás que aprender nuevo vocabulario o tendrás que hablar más. Pues es así, o sea, son carreras que exigen esfuerzo, pero no es menor el esfuerzo que en otras, en medicina, por ejemplo, es igual de dura, ¿no? No sé. Sobre todo es el día a día. Al final en el instituto también tenéis examen casi cada tema, ¿no? En la uni, después de Bolonia, bueno, tenemos una evaluación muy continua. O sea, hay exámenes en mi carrera, o sea, en mi asignatura, por ejemplo, no. Es muy sencilla. Mi asignatura, la que tengo en primero, la que he tenido ahora, era de hacer proyectos de ingeniería. Entonces lo que tenían que aprender era a hablar en público. Fijaos. ¿Por qué? Porque llegan, no se conocen, no han hecho muchas presentaciones. Pues yo les digo, tenéis que salir al estrado, a la tarima, y preparar una presentación en grupo sobre algún invento, algo sobre todo relacionado con la tecnología. Entonces, al principio pues están, vamos, que no se les oye de lo que hablan, están pues eso, muy cohibidos, muy tímidos, pero después lo agradecen, porque al final tenemos que hablar en público en nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos que saber hablar, y la verdad que yo valoro eso, que la gente pues aprenda a hacer presentaciones, aprenda a hablar en público. Esa es mi asignatura del primer semestre. Luego la otra que tengo es de electrónica, que ahí ya es más cacharrear. Ahí ya es muy divertida porque es montar circuitos y ver cómo funcionan las cosas. Y es más cacharrear y también pues hacer cálculos. Entonces, claro, cada día hay que trabajar un poquito. Esfuerzo, se dedica esfuerzo a cualquier ingeniería. No son carreras sencillas, pero son bonitas y la verdad que se aprenden muchas cosas. Creo que en cualquier carrera de ciencias, bueno, probablemente en todas, pero especialmente en las de ciencias, el truco está en la constancia. Eso es. O sea, tú dices, un examen, lo he hecho mal, pero he estudiado un mogollón de horas. Mogollón de horas quiere decir que has estudiado 16 horas los 3 días anteriores, cada día 16 horas. Vale, pues eso no sirve para nada. No. El mismo conjunto de horas distribuido, echando hacia atrás durante un montón de semanas, es decir, 2 horas al día, el sumatorio de 2 horas al día durante 4 semanas, bueno, ahora yo en matemáticas no soy muy buena, pero me entendéis, ¿no? Sí. O sea, vale 100.000 veces más, hora y media cada día, durante un montón de días, que las correspondientes sumas y las correspondientes 2 días antes. Es que no tiene nada que ver, y eso al estudiante a veces le cuesta entenderlo. Esto, que es tan sencillo, nos cuesta entender y se creen porque las neuronas necesitan feedback y tú estudias hora y media un día, al día siguiente hora y media, de las cuales además media hora le dedicas a lo que has estudiado el día anterior para repasar, a ver si te acuerdas y esto, que creías que lo entendías, pero no. Y ese esfuerzo continuado a lo largo del tiempo da el éxito. Eso es. Lo que no da el éxito es 100 horas días antes. Mira, da igual, 100 o 1000, es que da igual, es que no te sirve para nada. En materias que son de memoria eso puede funcionar, pero en estas otras materias no funciona. No. Así de sencillo. Os lo dice gente que tiene ya mucha experiencia. Sí. Entonces, hagáis estudios superiores, vayáis a la universidad, el truco está en la constancia. Ahí está el truco. El que empieza el curso y ha pasado una semana y todavía se ha dormido, luego una semana, llega a casa, ¿qué tal? No, todavía nada, todavía no tenemos apuntes de nada, no hay nada que hacer. Pues ya ha empezado mal. Si a la semana considera que todavía no tiene nada que hacer y no tiene que estudiar, aunque sea 1 hora al día, para subrayar algún apunte, hacer algún ejercicio o tal, pues fracaso casi asegurado. Es que es como una regla matemática, o sea, es que funciona así. Esto, para cualquier carrera de ciencias, de verdad que es el mejor consejo que os podéis llevar. Funciona así.
Y luego yo tenía una cuestión en torno a las matemáticas. O sea, me parece que el truco de toda esta historia... Yo tengo un hijo que ha estudiado Ingeniería de Telecomunicaciones en Donosti. Y a mí siempre me deja perpleja el conocimiento que tiene de las matemáticas, porque al final, efectivamente, es que la base de todo son las matemáticas. Entonces, yo por un lado... Pues si pudieses explicar un poquito más el por qué las matemáticas están en la base de estas ingenierías y luego también las matemáticas como carrera. Yo he visto que algunas de tus compañeras son matemáticas. Que me ha gustado mucho porque matemáticas es como decir, oye, como filosofía, casi ya matemática, oye, ¿para qué sirve hacer una carrera de matemáticas? Entonces, bueno, yo soy una defensora un poco de causas perdidas, y pues lo mismo que la filosofía, digo, oye, ojalá hubiese mucha gente que estudiase matemáticas, porque al final el mundo se mueve gracias a las matemáticas, ¿no? Y a la que veíamos el último día, ¿no? Entonces, es una carrera que creo que no se imparte en muchas universidades, o sea, no es fácil, pero de verdad si a alguien le gustan las matemáticas, o que intente un esfuerzo, aparte de estas carreras más aplicadas, como pueden ser las telecomunicaciones, que efectivamente tienen muchas matemáticas, pero a mí es que las matemáticas me parece una carrera como decir, oye, sabios, ¿no? Sí, al final, o sea, es como que te abre la mente. Te abre la mente, tienes las cosas súper organizadas. Al final, como tienes que... Y tiene aplicaciones, tiene muchas cosas, claro, que parece que no, pero... Mis compañeras matemáticas, claro. Pues eso, una de ellas, la que he comentado, es la creadora de la empresa esta Mobalsis, donde está otra compañera de Teleco. O sea, ella tiene una mente abierta y al final se dedica a hacer pequeñitos programas y ha creado esta empresa de ayuda a la discapacidad en el movimiento. O sea, es impresionante. Ella estudió en Zaragoza, matemáticas. Ahora, claro, aquí tampoco hay, pero lo tenía muy claro. Hay matemáticas, sí. Es que no hay en muchos sitios matemáticas. En Zaragoza sí que hay, sí. Y no, la verdad que otra compañera que conozco es matemática y está dando clase en informática. Que al final el tema de la programación, pues les viene muy bien. Claro, sí. Hay mucha matemática. Sí, decías tú antes, el lenguaje de programación, claro, aprenden claro. Sí, eso, cómo programar, cómo entender a una máquina. Eso les da mucha capacidad para eso. Pero sí, sobre todo es eso, es la base. Sí. Yo, por ejemplo, he escuchado alguna vez a Humberto. Y claro, en la nueva carrera que también ha sacado este año pasado la Universidad Pública de Navarra sobre ciencia de datos. Pero claro, dice, bueno, pero es que ciencia de datos, esto es, el fundamento de todo esto son las matemáticas. Las matemáticas. O sea, que las matemáticas, lo que os queda también de estudios, no las despreciéis. No. Es que las matemáticas... Es que son fundamentales. Sí. ¿Hay mucha gente que le gustan las matemáticas? Bien. Bueno. ¿Solo tú? Sin miedo. Bien. Bueno, ya hay unas cuantas. Bueno. Sí. Muy bien. Sí. Al final tenéis que hacer lo que os guste, porque tampoco vais a entrar en una carrera diciendo, bueno, las matemáticas, la física, las ciencias, que al final todas las ingenierías son iguales en primero prácticamente. Sí. Que puede variar alguna asignatura y puedes decir, bueno, pues ahora me cambio de grado porque es que pero claro, la base, las ciencias te tienen que gustar. No puede ser lo que os he comentado, me gustan los ordenadores, me voy a meter en ingeniería informática. Pues te tienen que gustar las matemáticas, si no, no tienes nada que hacer. Y de todas formas, también esto, para cuando vayáis a elegir, es verdad, hay que pensárselo bien y hay que conocer en qué te metes, ¿no? Sí. Porque hay que mirar un poco el plan de estudios, qué materias hay para saber si realmente te va, porque a veces uno se encuentra con sorpresas y se cree que una carrera es una cosa y luego llega y dice, oye, ¿pero qué materias hay aquí? Si es que no me va ninguna, ¿no? Claro. Eso por un lado, intentar acertar. Sí. Pero también es verdad que la vida no siempre se acierta. No sé si esto es para vosotros, pero en la vida no siempre se acierta. Entonces también, bueno, pues a lo mejor uno empieza una carrera y ve que no es lo suyo, pues no se hunde el mundo. No. El mundo se puede cambiar. Que esto también se puede cambiar. En la vida casi todo. Entonces, pues se puede cambiar de carrera. Yo conocí a un chico que la verdad es que tenía buen expediente, pero también a veces os pasa, los que tenéis muy buen expediente y os va bien todo, las matemáticas, la letra, todo os va bien,
pues a veces pues no sabes dónde meter, digo, como todo te va bien y haces el test y te puedes dedicar a lo que quieras, y entonces, bueno, pues todo te va bien, ¿no? Bueno, total, que este chico, como tenía un gran expediente, porque es que el tipo era muy listo, pues medicina, ¿no? Porque medicina, tal nota de corte, pues medicina. Pues oye, pues medicina, todo el mundo le dijo que medicina, pues a le da igual, todo le gustaba, pues entró en medicina. Hizo primero de medicina con grandes notas, pues, con matrícula, o sea, que para sacar, o sea, que hay mucha competencia en medicina y tal. Acabó primero de medicina con unas notas espectaculares y les dijo a sus padres, mira, es que a mí esto no me gusta y me voy a hacer filosofía. Y con sus grandes notas de primero de medicina, el tipo va y se pasó. Cambio radical, ¿eh? Y nunca le ha pesado. Pues o sí. sea que, en fin, pues digo, casi de... Sí. Estas cosas a veces pasan también, ¿no? Yo también tenía un compañero, ingeniero de telecomunicación, hizo la tesis más o menos a la vez que yo y estaba a punto de presentar la tesis, o sea, ya tenía un montón de artículos, la estaba escribiendo y dijo, a mí lo que me gusta es la educación especial. Hizo en la UNED algo de educación especial, tal, y lo dejó todo. Y se dedicó a niños con problemas. Porque al final decía, me gusta la ingeniería de telecomunicación, pero es que me gusta también el tema de los niños, los niños problemáticos, de familias desestructuradas, y la verdad que ahora se dedica a ello. O sea, que este chico hasta casi hizo la tesis, pero bueno, se dio cuenta de que no le iba, pero que bueno, al final lo importante es hacer lo que queráis y sobre todo saber que también la ingeniería tiene un lado social, porque yo, por ejemplo, el decir, a mí me encanta hablar con la gente, o sea, yo no me gusta estar en un laboratorio todo el día sin contacto con nadie, o sea, estoy en un grupo de investigación, pero sí que también estoy en escuela y tengo que dar charlas y me gusta mucho hablar con la gente. Entonces también tengo ese lado social, investigo en algo que es bueno para la sociedad, entonces la gente dice, es que ingeniería, ¿qué? ¿Para qué? O sea, la ingeniería tiene un lado social, queremos mejorar la calidad de vida de las personas y eso es muy bonito. Decir que tu trabajo sirve para algo, ¿no? No se queda ahí en un laboratorio y olvidado. Eso es chulo, yo creo. El poder ayudar a la gente. Sí, además con las ingenierías luego puedes también, digo que en el mundo actual se puede aplicar, pues, como a la medicina, a hacer más fácil la vida a personas con discapacidad, o sea, que tiene sí. Bueno, y a las personas normales también, porque claro. son cosas que, ¿no? Sí, al final. Para diseñar equipos, etcétera, o sea, que al final, se puede ayudar mucho. O sea, la tecnología, carreras, sí, avanza la tecnología súper rápido. Sí. Y al final los puestos de trabajo en los que estaréis vosotros probablemente ni existen todavía, porque todo va tan rápido. O sea, yo, por ejemplo, en mi campo, los wearables, o sea, las pulseritas que te miden el ritmo cardíaco, las horas que duermes, o sea, es que está en constante evolución. Van surgiendo nuevas cositas que le añades y es que va a toda velocidad. Los móviles, el primer móvil que tuve yo, pues un pedazo móvil que pesaba un montón, pues va evolucionando y es impresionante. Al final, vosotras, claro, habéis nacido con Internet. Yo cuando estudiaba no había Internet. Y el correo electrónico empezaba y tal, y dices, ahora no podríamos estar sin el ordenador, sin internet, sin las redes, o sea, es todo tan rápido, lo que está pasando es que es tan rápido que no somos conscientes de eso. Y claro, tienes que estar al día de decir, ha salido otra cosa, y aplicarlo para mejorar todo, ¿no? Entonces eso, que no sabemos ni los trabajos que habrá para vosotros, porque todavía cambiará todo tanto. ¿Podrías volver a explicar las charlas que hay en la universidad pública? Sí. Claro, vosotros sois de cuarto de la ESO, ¿no? Sobre todo hacemos charlas para bachiller, pero por ejemplo sí que podemos ir a colegios. Si vuestro cole dice, no, pues yo quisiera que ya empezaran a venir la universidad a comentarnos cosas. Las charlas nuestras están dedicadas a bachiller, sobre todo para orientar en las ingenierías en concreto. O sea, presuponemos que los que van a las charlas quieren hacer ingeniería, pero no tienen claro qué ingeniería. Entonces ahí hablamos de todas las que se imparten. Entonces son charlas que a partir de marzo comienzan
y claro, son para institutos, para bachiller. Sí. Yo creo que en todos los colegios, seguramente Sí. si preguntas en tu colegio a En los tu cole. profesores, te dirán que Sí. tendrás oportunidad de asistir a ellas en próximo, o sea, el año Sí. que viene o cuando sea, porque en todos los colegios se dan charlas Suelen venir. para ayudaros precisamente a elegir los estudios, a conocer los estudios que podéis En marzo cursar. yo creo que tenemos todo el mes. Todo el mes de marzo hay, pues miércoles, jueves, viernes, Sí, hay un montón. Muchas cosas, hay muchas cosas. Pero sí que es bueno que vayáis. Luego hay jornada de puertas abiertas en la universidad, que está súper bien porque podéis ver laboratorios, estamos un montón de profes. O sea, en mis tiempos la jornada de puertas abiertas era una charla y punto. Pero es que ahora vais a ver laboratorios, vais a ver el estudio de televisión que tenemos en la uni. O sea, está genial por poder verlo con tiempo, ¿no? Sí. Ahí no os preocupéis porque tenéis todo tipo de facilidades de que si queréis conocer todos los estudios que se imparten en Pamplona, en las dos universidades, porque tenéis un montón de actividades que van a los colegios y también que se ofrecen desde las universidades. O sea, que no te preocupes porque vas a tener muchas posibilidades. Sí. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.